everybody would be better off without me. If you haven't been through depression, that may not make sense to you, but it is a real feeling. Would never have understood it if I hadn't gone through it. Sin llamar la atención, no se menciona a Donnie y Marie Osmonds, las estrellas infantiles de la era estadounidense de los años 70, miembros de la legendaria familia Osmond. A pesar de la turbulenta naturaleza de la industria del entretenimiento, los Osmonds crearon historia al debutar de jóvenes y saltaron a la fama como ídolos infantiles galardonados a pesar de la agitación de la industria. Donnie y Marie, miembros de esta influyente familia, han desarrollado una carrera de más de medio siglo y han entusiasmado a millones de personas con su hipnotizadora presencia escénica y su etérea voz. Sin embargo, sus logros han tenido un coste importante. Después de décadas, los hermanos han revelado por fin esta información. ¿A qué tuvieron que renunciar y qué perdieron? Participe con nosotros en este video mientras comentamos la gran bomba que Donnie y Marie han revelado por fin a los telespectadores. ¿Y tú? ¿Conoces a los famosos gemelos Donnie y Marie? Deja una A en los comentarios si es así. Visión general de los Osmonds. En primer lugar, conozcamos el origen de la banda familiar The Osmonds. Como miembros de la familia Osmond, Donnie y Marie Osmond proceden de un linaje de músicos legendarios que dominaron la escena musical. De principios a mediados de la década de 1970, fueron los años en los que los Osmonds, un grupo de canto familiar estadounidense, alcanzaron la cima de su éxito profesional. Consiguieron un récord como sensación mundial durante toda su etapa en el candelero, lo que les hizo amasar millones de admiradores en todo el mundo y una importante cantidad de riquezas. Las configuraciones más conocidas de la banda eran como cuarteto, que se denominaba The Osmond Brothers, y como quinteto, que se denominaba The Osmonds, al principio. Antes de que el grupo compartiera protagonismo con Donnie y Marie y luego se quitara de en medio, fueron los cuatro hermanos, Alan, Wayne, Merrill y Jay, quienes abrieron camino con la armonía a cuatro voces. Esto fue antes de que el grupo se apartara del camino. A partir de entonces, se les unieron sus hermanos pequeños, Donnie y Jimmy, que alcanzaron la fama como músicos solistas de forma individual. El grupo pasó a llamarse The Osmonds cuando Donnie se incorporó desde el principio. Su mejor época, de 1971 a 1975, estuvo marcada por sus actuaciones como ídolos adolescentes y como grupo de rock. Una afirmación rotunda de su hermana Marie es que, en su ausencia, no ocurre nada más, nada en absoluto. Nuestra deuda con ellos es incalculable. Por otra parte, ¿cómo se hicieron famosos los Osmonds? En North Ogden, Washington, había un edificio de reuniones de la iglesia que aún sigue en pie en South, que es donde empezó todo. Esta fue la pequeña comunidad en la que George y Olive Osmond criaron a sus hijos y nietos. George tuvo una historia en el ejército y trabajó para el servicio postal. En el contexto de su iglesia, tanto él como Olive ejercieron de músicos. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, ambos se encontraron cara a cara en el depósito del ejército de los Estados Unidos, en el corazón de Ogden. Por aquel entonces, ella trabajaba como secretaria civil y él era un sargento que acababa de regresar de reconstruir pistas de aterrizaje de aviones en Inglaterra. Al año siguiente, se casaron. Olive tenía 19 años. Él tenía 27 años. La pareja tuvo 9 hijos: Verle, Tom, Alan, Wayne, Merrill, Jay, Donnie, Marie y Jimmy. El matrimonio fue bendecido con estos hijos. Verle y Tom tuvieron serias dificultades auditivas desde que nacieron. Miembro del barrio 29 de Ogden de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, George servía como consejero en el obispado de ese barrio en particular. Una mañana, cuando el obispo estaba reunido, animó a sus hijos a participar en la reunión sacramental ofreciéndoles a cantar. Jay tenía 2 años, Wayne 6 y Alan 8. Sentada en la iglesia, su madre, que estaba embarazada de Donnie, estaba orgullosa y asustada a la vez. Los chicos utilizaron el cancionero primario para interpretar el himno, «Oh, querido Señor de los cielos».
Esa canción en concreto iniciaría en el futuro unas ventas de 100 millones de discos, 59 de ellos de platino y oro. Nadie podría haber predicho que esto sucedería. Por desgracia, los Osmond no podrían cosechar los beneficios del reconocimiento mundial y de un negocio familiar que, 25 años después, se calcula que les reportaría 100 millones de dólares. Uno de los 9 hijos que tuvieron George y Olive Osmond, Verl y Tom, tenía un problema de audición. Tras recibir varios comentarios sobre lo bien que sonaban sus hijos cuando cantaban en la iglesia, George y Olive Osmond empezaron a preguntarse, ¿y si fueran lo suficientemente buenos como para ayudar a pagar los audífonos de Verla y Tom? Con el tiempo, George empezó a programar citas para que sus hijos cantaran, además de sus otras responsabilidades, que incluían trabajar en correos, vender seguros, conducir un taxi y gestionar con éxito su pequeña granja. Olive les ayudaba a mejorar su armonía cuando estaban en casa para trabajar en ella. Mientras Merrill cantaba como tenor, Alan lo hacía como bajo, Wayne como barítono y Jay como solista. Gracias a sus actuaciones, los hermanos Osmond pasaron el sombrero por varias organizaciones familiares y religiosas, así como fiestas en Ogden y sus alrededores. En Salt Lake City, consiguieron su primer trabajo en Wheeler Machinery, donde les pagaron una tarifa inicial de $200. Tras su actuación en el programa Talent Showcase de KSL-TV, el presentador, Eugene Jelesnik, envió un video al director de la banda, Lawrence Welk. Tras obtener una reacción favorable, Jelesnik sugirió encarecidamente que los Osmonds viajaran a Hollywood para probar un papel en el Lawrence Welk Show. Después de pasar todo el día esperando fuera de la oficina de Welk, George metió a los 4 chicos en su caravana y se fue a Los Ángeles, solo para enfrentarse a Welk al llegar. Las hermanas Lennon eran un conocido grupo de cantantes que aparecían en el programa de televisión de Lawrence Welk. Eran 4 adolescentes unos años mayores que los Osmonds. En Beverly Hills, los Osmonds pudieron aparcar su autocaravana delante de su casa gracias a la generosidad de sus padres, Bill y Sis. Ante la noticia de que Welk les había ignorado, Bill Lennon propuso una alternativa. Durante el tiempo en que los combates de boxeo se retransmitían localmente desde el Auditorio Olímpico de Los Ángeles, Lennon actuó como anunciador del ring. Hay que observar a estos jóvenes. Informó a George de que debían salir en televisión y añadió que estaría dispuesto a dejarles actuar en los combates de esa noche. Según Alan Osmond, nunca olvidará la actuación. Sus hermanos tenían 12, 8 y 6 años. Su atuendo de cuarteto de barbería era idéntico. Fueron presentados por Bill Lennon en medio del cuadrilátero, pero el público empezó a lanzarles botellas de cerveza y licor antes de que su número hubiera llegado a la mitad. Al día siguiente, cuando ambos iban vestidos de forma similar, pasearon por Main Street en Disneyland y vieron a los Dapper Dan, un cuarteto itinerante de barberos que forma parte de Disney. A Dapper Dan le recordaron a un cuarteto de barbería, así que les pidió que cantaran una canción. En Main Street, una multitud se reunió para escuchar a los Osmonds, que detuvieron todo el tráfico, incluido el tranvía. Los Dapper Dans acompañaron a los Osmonds a una reunión con Tommy Walker, el director de entretenimiento de Disneylandia. Una vez terminada la actuación, cuando concluyó el curso escolar de 1962 en Ogden, la familia Osmond regresó de inmediato. Esta vez fue el propio Walt Disney quien quiso conocerlos. La idea de actuar para el hombre responsable de la creación de Mickey Mouse puso tan nervioso a Jay, de 7 años, que se afeitó el bigote artificial. A pesar de ello, Disney quedó prendado de la actuación de los Osmonds y les invitó a actuar en Disneyland After Dark. Jay Williams, un tipo que había visto actuar a los Osmonds en los combates por televisión, era uno de los espectadores cuando se emitió el programa. Se puso en contacto con su hijo, que ese otoño estrenaba un programa de variedades en la NBC, y le sugirió que hiciera una prueba con los Osmonds. Tras una serie de acontecimientos, Alan, Wayne, Merrill y Jay debutaron en la televisión nacional en The Andy Williams Show el 13 de diciembre de 1962, solo 5 años después de su primer encuentro.
Tras dejar Ogden, la familia se dirigió al oeste, a California. Bill Cosby, Bob Hope, Sammy Davis Jr., Tony Bennett y Jane Wyman acudían siempre que los hermanos estaban trabajando. En una ocasión, incluso se les unió Lawrence Welk para una aparición. Todo acabó en un instante. Produjeron un álbum y actuaron como invitados en un programa de televisión. Los promotores programaron giras en lugares destacados de todo el país. A lo largo de su viaje, hicieron escala en Bélgica, Suecia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Francia e incluso Extremo Oriente. En Las Vegas, fueron contratados por el Hilton, donde actuaron junto a Elvis Presley. Elvis elevó el punto de vista y el estilo de los Osmonds. Sus monos se convirtieron rápidamente en un atuendo reconocible en el escenario, sustituyendo a sus trajes y corbatas. Fue un ascenso constante hacia el éxito. Antes de ver a la reina, se encontraron con el rey. En el Palacio de Buckingham, la reina Isabel II pidió a los Osmonds que actuaran. Cuando la madre de Alan cogió su bolso después de la actuación, vio que los guardias de seguridad la habían rodeado. Olive Osmond sacó entonces con delicadeza un libro de Mormón y se lo entregó a la reina. Tras 8 años en The Andy Williams Show, los Osmond cogieron una canción que les habían regalado a los Jackson 5, sus rivales de la boy band, y la grabaron en 1971. Su single de debut, One Bad Apple, llegó directamente a lo más alto de las listas. Más canciones suyas llegaron al top 100 que los Rolling Stones y los Jackson en todo el año. Se criaron en un ambiente en el que las adolescentes gritaban, abarrotaban sus limusinas e intentaban colarse en sus habitaciones de hotel. George controlaba el espectáculo mientras Olive cultivaba y distribuía libros del Mormón. Se encargaba de las finanzas y de los viajes. Bailarinas de élite estaban entre los que él reclutaba. Quería reglas y normas. Se les conocía como los Osmonds de una toma en el plató de Andy Williams porque estaban obsesionados con la perfección. Se mantuvieron fieles a sus convicciones mormonas y no comprometieron sus principios ante la prosperidad. Pero como ocurre con todas las cosas, al final, todo se desvanece. La desgracia se ceba con la familia Osmond. De las luchas internas a las influencias externas. La caída de Alan, Wayne, Merrill y Jay empezó desde dentro. Desde que los Osmond les invitaron a subir al escenario para actuar con ellos, el público no ha dejado de estirar el cuello para ver mejor a Donnie y Marie. En 1975, la ABC pidió a Donnie y Marie que encabezaran su programa de televisión en lugar de los hermanos. Era una oportunidad para que los chicos continuaran sus carreras. Por el contrario, la decisión familiar de mando de su padre fue que actuaran como directores ejecutivos del programa, que incluía a su atractiva hermana de 16 años y a su hermano superestrella adolescente de 18 años. Aunque a veces hacían cameos, por lo demás se mantenían alejados de los focos. George Osmond llegó a un acuerdo con ABC para que el programa de variedades Donnie and Marie se rodara en un estudio de 100,000 pies cuadrados que los Osmond construirían en Orem, por lo que regresarían a Utah para el rodaje. Hollywood no fue lo único que los Osmonds se trajeron a casa cuando regresaron. Cerca del estudio, en lo que hoy es Osmond Lane, se instalaron y construyeron magníficas mansiones. Antes de su realización, el dinero no era un problema. Dependiendo de a quién se preguntara, la riqueza de los Osmond a finales de los 70 podría haber alcanzado los $100 millones. Eran los orgullosos propietarios de un edificio de apartamentos en Provo, frente a la BYU, un rancho a las afueras de Ogden, en Huntsville, un condominio en el Boulevard de Santa Mónica, en Los Ángeles, y su estudio y sus casas. Tras fundar su empresa inmobiliaria, empezaron a acumular contratos de patrocinio y derechos de autor, pero con todas esas ramificaciones llegaron nuevos socios comerciales, y entre ellos había al menos un par que irían a la cárcel por malversación y fraude. Tras engañar a la familia para que confiara en él, un católico robó millones de dólares haciéndose pasar por mormón. En 1983, los Osmond se habían quedado sin dinero y prácticamente sin casa. Declararse en quiebra y empezar de nuevo fue la recomendación de todos los gurús financieros.
George de todos los expertos financieros. Se empeñaba en que pagaran todas sus facturas y no estaba de acuerdo con el plan de quiebra. Se desprendieron de sus casas, estudios y automóviles, así como de los apartamentos Riviera de Provo. Por si fuera poco, George les hizo salir de gira para cantar. Mientras todo sucedía, Donnie y Marie no dejaban de aparecer. Eran tan novedosos que la siempre cambiante escena musical no tardó en acogerlos. Alan, Wayne, Merrill y Jay volvieron a tocar en noches de casino, retiros de negocios y ferias del condado. Puede que su anterior nivel de popularidad haya disminuido. Incluso si no son Donnie y Marie, todavía pueden ser un placer para la multitud. Hasta que se saldaron todas las deudas, la música continuó. Además, hay que tener en cuenta la constante evolución del mundo de la música. El punk, el rock y la música disco se hicieron más populares que el pop para niños como estilos musicales preferidos de la época. A pesar de las críticas, los Osmonds estaban en todas partes, apareciendo en innumerables series de televisión, álbumes y actuaciones en directo. No lograron adaptarse a los nuevos tiempos, volviéndose predecibles en su música y su enfoque. La estrella de los Osmonds empezó a declinar a finales de los 70, y el grupo familiar empezó a mostrar signos de discordia. Empezaron a trabajar en proyectos en solitario. Mientras tanto, la carrera en solitario de Donnie Osmond despegaba y los otros hermanos se dedicaban a otras cosas. Al cabo de un tiempo, la formación original del grupo se disolvió, pero de vez en cuando se reunían para actuaciones especiales. La historia de Donnie y Marie fue diferente a la de los Osmonds en aquella terrible época. Su narrativa estaba en pañales. El ascenso al estrellato de Donnie y Marie. Puede sorprender que Donnie Osmond cantara You Are My Sunshine en 1963, cuando solo tenía 5 años, durante su primera aparición en el programa. Al principio se hizo famoso cuando él y 4 de sus hermanos mayores formaron el grupo Osmonds, que consiguió varias canciones en el top 10 y álbumes de oro. Después, a principios de la década de 1970, se lanzó en solitario con una serie de sencillos entre los 10 primeros. Al introducirse en la industria musical y triunfar en estilos como el pop, el rock y el country, Donnie se hizo rápidamente más famoso que sus hermanos. De repente, la atención se centró en él por su magnética presencia escénica y su voz única. Gracias a su icónico peinado pompadour y a su entrañable sonrisa, se convirtió en un ídolo adolescente y en el sueño de cualquier chica. A principios de la década de 1970, Donnie fue uno de los chicos sensación de las portadas de 16 publicaciones, entre ellas Tiger Beat y Flip. Tras versionar Sweet and Innocent, de Roy Orbison, de 1958. En 1971 alcanzó el número 7 en Estados Unidos. Su gran éxito se produjo en 1971, cuando su tema Go Away Little Girl alcanzó el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard. En 1972, Donnie saltó a la fama con Hey Girl I Knew You, que alcanzó el número 9 y fue seguida por Puppy Love, de Paul Anka, que llegó al número 3. Su actuación en el programa Here's Lucy el 20 de noviembre de 1972, con Eve Plum como sobrina de Lucy, y su dueto con Lucy Arnaz en I'll Never Fall in Love Again, ambas de Nat King Cole, promovieron esta causa. Donnie consiguió resucitar su carrera en la música mainstream, mientras que sus hermanos lograron un pequeño éxito en la música country. Tuvo un papel inesperado en el video musical de 1985 del tema Ambitious, del guitarrista Jeff Beck, dirigido por Jim Yukich y producido por Paul Flattery. En la película, era uno de los muchos famosos y desconocidos que se presentaban a una audición para cantar para Beck. En 1986, hizo una aparición aún más improbable en el video musical animado Runaway, de Luis Cárdenas. El álbum Confessions de Dweezil Zappa de 1991 incluía una versión estelar de Stayin' Alive de los Bee Gees, con Donnie como vocalista. Aportó su voz cantante a varias películas, como Mulan, Viaje a las Grandes Aguas y En Busca del Valle Encantado, donde cantó No One Has to Be Alone en el final, Pyramid,
Identity y The Great American Dream Vote son solo algunos de los muchos concursos que Donny Osmond ha presentado a lo largo de su variada carrera en el cine y la televisión. Pueden verse apariciones suyas en varias series de televisión como Friends, Diagnóstico, Asesinato, Hannah Montana y Entertainment Tonight. Entre sus numerosos créditos como actor de doblaje figuran Johnny Bravo, Mulan, College Road Trip y Weird Al, así como los videos musicales White and Nerdy de Yankovic. También ha actuado en películas como Goin' Coconuts 1978 y College Road Trip. Antes de ser seleccionado para ser juez de celebridades en I Can See Your Voice en 2020, Donny compitió en The Masked Singer en 2019. Cuando el musical de 1904 de George Cohan Little Johnny Jones se reestrenó en Broadway, Donny sustituyó a David Cassidy como actor principal, lo que le lanzó al mundo del teatro musical. En los años 90, Donny tuvo un gran éxito en la escena del teatro musical, interpretando a Joseph en más de 2,000 representaciones de The Amazing Technicolor Dreamcoat. Abandonó la gira para competir en el concurso Hill Camera, y Andrew Lloyd Webber, creador del espectáculo, le dio el papel en la adaptación cinematográfica de Joseph en 1999. Su última actuación fue el 29 de julio de 2007, cuando regresó a Broadway en 2006 para repetir su papel de Gastón en La Bella y la Bestia de Disney. La producción duró más de lo esperado gracias a las buenas críticas y a las reacciones del público. Marie Osmond se convirtió en la actriz más joven en tener un sencillo country número 1 en otoño de 1973, cuando solo tenía 14 años. Fue más o menos al mismo tiempo que Donny Osmond, el único hijo de la familia. Comenzó su carrera con Puppy Love. La versión de Marie de Paper Roses también alcanzó los primeros puestos de las listas de country y mainstream. Marie, menos propensa a actuar junto a sus hermanos, siguió una próspera carrera en solitario y a dúo con Donny. Tuvo una exitosa carrera como artista de música country, con muchos temas que alcanzaron el número 1 en las listas Hot Country Songs de Billboard. Los singles country Meet Me in Montana, There's No Stopping Your Heart y You're Still New to Me alcanzaron el fall. Número 1 en 1985 y 1986, respectivamente. Marie Osmond es una conocida personalidad de la televisión que ha presentado programas como The Talk, y Donny and Marie con su hermano Donny. Empezaron a grabar juntos con su hermano Donny y, con el tiempo, tuvieron su programa de variedades sindicado. La familia Osmond empezó a perder la mayor parte de su patrimonio cuando terminó el programa en 1979. El impacto duradero del programa fue imperturbable. Fue un momento decisivo en sus carreras, que marcó el inicio de la transición de Donny y Marie hacia carreras individuales. Donny y Marie fueron un dúo famoso antes de ser famosos individualmente. Son uno de los mejores presentadores de televisión de todos los tiempos y los más jóvenes de la historia. Aquí es donde entra en juego el gran secreto que rodea su fama. ¿Qué es lo que ha obstaculizado su ascenso a la fama? ¿Cuál es ese secreto y cómo ha afectado a sus carreras y a sus vidas? Siga leyendo para descubrirlo. El gran secreto que obstaculiza la fama. Los presentadores más jóvenes de la historia de la televisión. A mediados de la década de 1970, la mayoría de los niños Osmond ya se habían casado y estaban agotados con el proceso de ensayar y viajar. Como resultado, el foco de atención pasó a los miembros más jóvenes de la familia Osmond, Donny y Marie. Durante una semana de 1974, Donny y su hermana Marie actuaron como copresentadores en The Mike Douglas Show. Se les presentó la oportunidad de presentar su propio programa, llamado The Donny and Marie Show. Se trataba de una serie televisiva de variedades que se emitió en ABC de 1976 a 1979. Aceptaron la oportunidad de ser los presentadores de su programa de variedades, y cuando Donny and Marie se emitió por primera vez en enero de 1976, eran los presentadores de televisión más jóvenes de la historia. Donny tenía entonces 18 años, mientras que Marie tenía 16.
en reconocimiento a la importante influencia que Donnie y Marie han tenido en la cultura de Estados Unidos, se les concedió el premio Pop Culture Award en los TV Land Awards de 2015. El primer episodio de The Donnie and Marie Show se emitió en ABC el 23 de enero de 1976, y por aquel entonces era un programa de variedades de los viernes por la noche. El programa mostraba las habilidades de Donnie y Marie Osmond, que son hermanos, a través de una variedad de medios, incluyendo canciones, baileys, comedia y actuaciones de invitados. Casi inmediatamente después de su emisión, el programa atrajo a muchos seguidores, sobre todo jóvenes. La producción del concierto fue un asunto familiar, como lo había sido casi todo en el pasado. Los hermanos mayores se encargaban de los números musicales. Jimmy participaba regularmente en los sketches e incluso los padres aparecían en televisión en alguna ocasión. La producción se trasladó de Los Ángeles al flamante George W. Palace, de 104,000 pies cuadrados. Lo hicieron con la mentalidad de todos juntos en esto. Durante el otoño de 1977, los estudios Osmond se ubicaron en Orem, Utah. En 1978, el éxito del programa hizo que se aumentara su duración de 60 a 90 minutos, y también se reubicó en una franja horaria que coincidía con los domingos por la noche. Famosos como Cher, Bob Hope y Elton John aparecieron como invitados en el programa, que presentaba una gran variedad de actuaciones musicales, sketches cómicos y actuaciones musicales. Sin embargo, a estas alturas, los dos presentadores empezaban a sentir los efectos del estrés que suponía estar siempre en el candelero. Mientras Marie se moría de hambre, Donnie sufría el inicio de lo que se convertiría en un problema recurrente de episodios de pánico. Marie se sentía inadecuada en comparación con las estrellas de primera fila que aparecían en el programa. Debbie Glenn fue la primera novia importante de Donnie y, después de trabajar para una familia del mundo del espectáculo durante más de una década, por fin estaba listo para buscarse la vida a su manera. Donnie también había encontrado su primera relación seria. Fue en mayo de 1978 cuando se casó con Debbie, y en 1979, cuando esperaba su primer hijo. Les dio a Donnie y Marie la libertad de dirigir el espectáculo. A principios de los 80, Marie se trasladó a Nueva York, lo que supuso el comienzo de su ascenso a la fama. En 1981, cuando el programa entraba en su cuarta temporada, los índices de audiencia empezaron a bajar. Como consecuencia, el programa se modificó para hacer más hincapié en la música y menos en el humor. Es importante señalar que esta modificación no detuvo la caída, y los índices de audiencia del programa siguieron bajando. ABC anunció que el programa Donnie and Marie sería cancelado el 16 de enero de 1981, citando como razón los bajos índices de audiencia. El último episodio se emitió el 23 de enero de 1981, precisamente 5 años después de la emisión inicial del programa. Anteriormente, Osmond había expresado su tristeza por la interrupción del programa, y también había declarado que él y Marie no pudieron llegar a una decisión sobre cuándo debía terminar el programa. Marie, por su parte, volvió a conectar con Donnie a nivel profesional a través del programa de chat de la cadena Donnie and Marie durante los años 1998 y 2000. Ocasionalmente se les unían invitados musicales durante sus actuaciones. Aunque fueron nominados al premio Emmy diurno al mejor presentador de un programa de entrevistas tanto en el año 2000 como en el 2001, el programa en cuestión fue finalmente rechazado. Una temporada de Dancing with the Stars fue uno de los programas en los que Mary participó en 2007 y presentó su serie radiofónica llamada Marie and Friends en el año 2004. Tras la aparición de Marie en Dancing with the Stars, ambas unieron sus fuerzas para un compromiso limitado en Las Vegas que duró 6 semanas. El programa de residencia se lanzó por primera vez en septiembre de 2008, pero debido a su abrumador éxito, finalmente se prorrogó durante 11 años más, que se prolongarán hasta noviembre de 2019. Donnie y Marie actuaron en la sala de espectáculos del Hotel Flamingo, que tenía una capacidad de 750 asientos.
Donnie and Marie fue un programa que duró un total de 90 minutos. Los hermanos cantantes contaron con el apoyo de una banda de 9 músicos y 8 bailarines durante toda la actuación. Tanto al principio como al final del programa, Donnie y Marie cantaron juntos. Y entre medias, cada uno tuvo su actuación en solitario. Durante el año 2014, la sala de espectáculos del Hotel Flamingo fue renovada y rebautizada como Teatro Donnie y Marie. Donnie y el espectáculo fueron galardonados con 3 de los premios Best of Las Vegas en 2012, que entregó el Las Vegas Review Journal. Estos premios fueron al mejor espectáculo, al mejor intérprete completo, Donnie and Marie, y al mejor cantante. También ganó el premio al mejor cantante por segunda vez en 2013 en los Best of Las Vegas Awards, que fueron entregados por el Las Vegas Review Journal. Aunque sus laboriosos esfuerzos dieron sus frutos y el legado perdura, la vida no está exenta de desafíos. Esto nos lleva a la revelación del mayor secreto que la famosa familia de estrellas mantuvo oculto al ojo público, los secretos que los Osmond siempre guardaron para sí mismos. Sin duda, estar siempre en el candelero tiene sus aspectos negativos. Negados a una educación normal e inundados de popularidad desde el principio de sus vidas, no solo Donnie y Marie Osmond, sino también los demás miembros de los Osmonds sufrieron interiormente con su identidad de necesidad constante de agradar a los demás. Fue una lucha que persistió durante toda su vida. Como estaban tan acostumbrados a mostrar perfección en su papel de artistas, se volvieron demasiado conscientes de sus ansiedades, lo que les hizo desarrollar una actitud temerosa hacia sí mismos. La búsqueda de la perfección les supuso un reto y, en poco tiempo, olvidaron quiénes eran en primer plano. Como resultado de sus luchas con el trastorno de ansiedad social, Donnie tenía con frecuencia sensaciones de mareo y nerviosismo agudo cuando hacía espectáculos. A pesar de todo, seguía haciendo sus actuaciones, disimulando cuidadosamente todo y poniendo buena cara. Todos los demás hermanos que formaron parte de los Osmonds en el pasado, incluidos Alan, Wayne, Merrill, Jay y Jimmy, se vieron afectados de forma similar por la ansiedad social y de actuación. Hubo un tiempo en que Jimmy habló de lo difícil que fue crecer bajo los focos, y Jay ha dicho que siempre ha tenido la sensación de vivir a la sombra de sus hermanos mayores. Marie, que era su única hermana, tenía dificultades para sentirse satisfecha con su aspecto. El hecho de que la ridiculizaran por su aspecto y la compararan con otras celebridades femeninas supuestamente impecables era una carga que llevaba consigo. Su incapacidad para aceptarse tal y como era le hacía sentirse insegura todo el tiempo. Debido a la gravedad de su problema de inferioridad, empezó a sufrir problemas alimenticios y a morirse de hambre para conseguir la figura perfecta de un ídolo. Espere a conocer el asombroso hecho que Marie divulgó y que dejó al público en un estado de total y absoluta incredulidad. ¿Y si pensabas que eso era todo? Aunque las confesiones de los Osmonds causaron conmoción y despertaron la simpatía de todo el mundo, fueron los descubrimientos de Marie los que hicieron temblar Internet. Además, Marie Osmond es conocida por hablar abiertamente de sus experiencias con la depresión posparto, que más tarde utilizó como tema de su libro titulado Behind the Smile, Mi viaje para salir de la depresión posparto. Durante sus primeros años como celebridad, Marie Osmond recibió mucha atención. Cuando Marie confesó abruptamente en una entrevista que había sufrido abusos sexuales cuando era una sensación mundial del pop y que desde entonces luchaba contra la depresión fue increíble. Marie es conocida por su actitud optimista, su personalidad despreocupada y su imagen de chica de al lado. Marie, que nunca antes había revelado esta información oculta, se negó a decir la identidad de la persona que abusó de ella cuando era adolescente, afirmando únicamente que no era ni un miembro de su familia ni un amigo íntimo. La información se reveló en el programa de televisión estadounidense Entertainment Tonight, en un momento en que Marie se disponía a escribir un libro sobre su lucha contra la depresión a lo largo de toda su vida. Según describe en el libro Behind the Smile, sufrió abusos cuando era niña y adolescente. Se llevaron mis cosas. Invadieron mi intimidad y el acto más dañino fue que abusaran sexualmente de mí.
Estas son solo algunas de las cosas que ocurrieron. Además, Marie admitió que había sido amenazada por su agresor, como si la situación no fuera suficientemente problemática. Afirmó que temía por su seguridad y por la de su familia. Aunque reprimí el hecho de que sabía que el abuso estaba mal, siempre supe que estaba presente en alguna parte de mí. Lo reprimí. Un componente importante de la recuperación de Marie de la depresión es la publicación de su libro. Reveló que había luchado con su autoestima durante toda su vida y que tenía la creencia de que nunca podría ser lo suficientemente fría, aunque fuera famosa en todo el mundo. A los 3, 5, 7, 9 y 13 años, reveló que tenía miedo. Se sentía abrumada y desanimada. A los 14, 16, 19 y 20 años fue objeto de escrutinio, críticas y responsabilidades sexuales. Uno de sus matrimonios acabó en divorcio cuando ella tenía 24, 31, 35 y 38 años. Tras el nacimiento de sus hijos, luchó contra la depresión posparto, que finalmente la llevó a la disolución de su matrimonio con su segundo marido, Brian Blossel. Osmond ha pasado por 3 matrimonios, 2 de ellos con el mismo cónyuge. Se casó con su primer marido, Steve Craig, jugador de baloncesto de la Universidad Brigham Young, en 1982. En 1983 nació su primer hijo, Stephen James Craig Jr. En 1985, la pareja finalizó su divorcio. En 1986, se casó con el productor discográfico Brian Blossel en una ceremonia privada a la que asistió la familia de su marido. Osmond y Blossel adoptaron a 5 de sus 7 hijos. La pareja se divorció en 2007, tras haber estado casada un total de 21 años. Tras su segundo divorcio, Osmond declaró que no tenía intención de volver a casarse. A pesar de ello, acabó volviendo con su exmarido, Steve Craig, cuando el hijo de ambos organizó un encuentro entre ellos. Aunque ahora son mucho mayores, los Osmond siguen viajando, y algunos de sus vástagos han unido sus fuerzas para formar la segunda generación de Osmond. Esto a pesar de que han dejado atrás su problemático pasado. Marie tuvo su última aparición pública significativa en enero, cuando aprovechó la oportunidad para presentar al recién investido presidente George W. Bush en un baile celebrado en Washington, D.C., para conmemorar su toma de posesión. Sin embargo, aunque los Osmond han dejado una huella indeleble en el mundo del espectáculo y han dado a conocer su nombre en el Salón de la Fama gracias a su excepcional habilidad, sus experiencias también han sacado a la luz la oscuridad que lleva asociada. Le agradeceríamos mucho que le diera un like al video, lo compartiera con los demás y se suscribiera a los canales. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te va a encantar.